quiero empezar con algo que vemos en la cotidianidad aquí en Tampa. Los que manejan saben muy bien a qué me voy a referir. No sé si han visto varias vallas publicitarias aquí en Tampa de un grupo de abogados, de un bufete de abogados, un par de abogados específicamente, que dentro de su publicidad dicen abogados muy agresivos. Very aggressive attorneys. Creo que tal vez la han visto. Y se supone que debemos creer que porque estos abogados dicen en su publicidad que son abogados muy agresivos, tenemos que entender que son buenos abogados. Por lo menos esa es la idea que nos quieren transmitir, que son abogados muy buenos en lo que hacen. El mundo resalta ciertamente la agresividad, el empuje, la fuerza, como los grandes valores que hay que imitar. Y ciertamente, en la vida cristiana hay un punto donde tenemos que ser valerosos. No quiero decir que no, de ninguna manera. Pero no es lo único que debemos ser. Es más, el Señor nos muestra que el carácter de aquellas personas a quienes Él ha bendecido muestra más bien un rasgo contrario, el rasgo de la mansedumbre y de la humildad. La bienaventuranza que vamos a ver hoy está en Mateo capítulo 5, versículo 5. Y dice, bienaventurados los humildes, o si usted la ha leído varias veces en Reina Valera, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hagamos una corta oración. Señor, te damos gracias. Nos exponemos en este momento delante de ti, sabiendo que no te podemos ocultar nada, para que tomes nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, y nos ayudes, Señor, a hacerlas por un momento a un lado, para atender tu palabra. Oh Señor, te pedimos esto, y de hecho te pedimos que tu palabra hoy pueda ayudar a la situación de cada uno, que sea de bendición para las vidas. Escucha este clamor, oh Señor. Ilumina a tu pueblo para la comprensión de tu palabra. Ilumíname a mí para la exposición de la palabra. Sé exaltado, Señor, en medio de la predicación. Estamos delante de ti. Habla a nosotros, oh Señor. Amén. Muy bien. Nuestra enseñanza, nuestro sermón se titula La exaltación de la humildad. Y va a tener 4 puntos. Primero es la introducción, el segundo, ¿qué es la humildad? Desde un punto de vista bíblico. El tercero es cómo es exaltada la humildad. Y el cuarto, las aplicaciones. Muy bien, empecemos entonces. Recordemos en lo que hemos visto, el Sermón del Monte, que Jesús ha empezado a predicar el Evangelio del Reino. Hay unos discípulos que han venido a Él. El Señor los ha llamado, ha obrado. Y también hay otras personas que se nos llaman las multitudes, que han recibido, que han visto las demostraciones del poder de parte del Señor, han visto milagros, han visto exorcismos, han visto sanaciones, las han experimentado y también vienen siguiendo al Señor. El Señor entonces va a un monte, se sienta, sinónimo de que va a enseñar, y allí empieza a pronunciar estas palabras, las bienaventuranzas. Les decía que las bienaventuranzas no son cosas que tengo que hacer para sentirme feliz, que es como a veces se tienden a presentar, sino que son la descripción del carácter de aquellos que componen el reino de Dios. Así como nosotros en una familia podemos encontrar rasgos que distinguen a una familia de las otras, e incluso que distinguen unas naciones de las otras, asimismo las bienaventuranzas son los rasgos de carácter de aquellos a quienes Dios ha admitido en su reino, a quienes ha llamado y recibido en su reino. Yo creo que todos lo experimentamos aquí en esta ciudad. Esta ciudad está compuesta de muchas nacionalidades, pero nosotros vemos a las personas en la calle y más o menos sabemos de qué país son, porque ya aprendemos a conocer los rasgos físicos.
Parece venezolano, parece cubano, parece colombiano, parece ecuatoriano, y por lo general ya acertamos, porque hay unos rasgos que son únicos a cada país, a cada lugar. De la misma manera, estas características, que son la bendición de Dios sobre su pueblo, sobre los que son los suyos, distinguen a los cristianos de los no cristianos, los que están en el reino de los que no están en el reino. Entonces, teniendo presente que esas son las bienaventuranzas, la bienaventuranza de hoy en particular es muy especial, porque es una paradoja. Ahora, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es una contradicción aparente. No es una contradicción real, aparente. Y Jesús era un experto en paradojas. Él decía, los primeros serán los últimos serán los primeros. Jesús también dijo más paradojas como, porque el Hijo del Hombre, que se supone que es el Rey, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Un momento, tengo sed, ¿cómo que dentro de mí van a correr ríos de agua viva? Jesús era un maestro en esta figura literaria. Decir verdades espirituales en asuntos de aparente contradicción. Y la bienaventuranza de hoy tiene eso. Dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Los humildes, los mansos, van a heredar. Eso es lo que vamos a ver. Empecemos viendo qué es la humildad de la que se habla aquí, que es nuestro segundo punto, que es la humildad. Lo primero que hay que decir, como siempre, es lo que no significa. La humildad no significa debilidad, ni cobardía, ni timidez. Tampoco significa falta de confianza, ni ser indeciso, ni ser retraído, ni mucho menos ser pobre. A veces nosotros llamamos a las personas pobres personas humildes. Bíblicamente no es de eso lo que está hablando. La humildad en el contexto bíblico, y especialmente en el idioma griego, que fue donde se escribió el Nuevo Testamento, viene de un término que se utilizaba para describir a los animales domesticados. De hecho, más literalmente viene de domesticar un caballo salvaje. De ahí viene. De domesticar un caballo salvaje. Un caballo salvaje domesticado. También se usaba para hablar de medicinas calmantes, que traía el cuerpo al reposo. Incluso se utilizaba para hablar de palabras que eran dichas de forma cuidadosa. De ahí viene la raíz de la palabra humildad. Un traductor bíblico, John Wycliffe, un pre-reformador, de hecho tradujo este pasaje diciendo, benditos los hombres apacibles. Y es una buena traducción. Benditos aquellos hombres en quienes abunda un carácter apacible, un carácter dócil. Es una buena forma de traducirlo. Entonces, ¿qué es la humildad? Entendiendo todo esto. La humildad o la mansedumbre corresponde o es ese ánimo dócil que el Espíritu Santo forma en el corazón de aquellos que ha obrado. Es ese ánimo dócil que el Señor forma en el corazón de aquellos que ha obrado para aceptar que no son nada delante de Dios y reconocer que no merecen nada del Señor y cualquier cosa que reciban la reciben por gracia. La mejor forma de conocer esa mansedumbre es en el momento, es cuando usted mira el antes y el después de su vida. Cuando le predicaban la palabra del Señor antes y en el momento que se convirtió y de ahí en adelante. Antes, cuando le predicaban, ¿qué pasaba en usted? Surgía una molestia, una rabia, una agresividad. ¿Cómo así que esta persona está diciendo que se cree mejor que yo? Dios no puede ser así. Era un carácter agresivo hacia Dios. Pero en el momento en que el Señor lo salva a usted, usted se vuelve dócil. El Señor dice entonces, tú eres un pecador. Sí, Señor, yo soy un pecador. Yo he pecado contra ti.
Y entonces estás dispuesto a recibir del Señor la oferta de salvación que Él te hace. Porque Él ha obrado en tu corazón para cambiar tu carácter. Que antes era hostil, que antes era de enemistad, para ahora hacerte un dócil hijo suyo. Ahí no hay mejor momento para uno ver esa mansedumbre cuando el Señor la pone en uno que ese. De ahí en adelante la vida cristiana es una continua mansedumbre, docilidad. No siempre es perfecta, a veces hay cosas en la palabra que son duras para nosotros, nos cuesta trabajo procesarlas, las rechazamos por un tiempo, pero tarde o temprano el Señor nos hace entender que sí, eso que Él está diciendo ahí de nosotros es verdad. Esa es la humildad, la docilidad de la que habla la Biblia. Ahora se entiende por qué la palabra raíz era domesticar un caballo salvaje, ¿no? Y literalmente el Señor nos domestica cuando nos hace suyos. Calma nuestro carácter natural para escucharlo a Él, para recibirle a Él. Bíblicamente, la palabra se registra por primera vez en Números 12, verso 3. Es el primer pasaje donde se registra. Si quieren me acompañan ahí. Números 12, verso 3. Está en la página 149. Si lo vieron, en estas Biblias tiene un título como Murmuración contra Moisés, página 149. Allí dice lo siguiente, y mire muy bien la comparación que va a hacer el autor. Entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita, y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Ahora aquí viene la comparación. Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Dos formas de ser se están comparando. Miriam y Aarón están molestos, están enojados, están exaltados. Dicen: el Señor también puede hablar a través de mí. ¿Quién dijo que tenemos que escuchar solamente a Moisés? El Señor puede hablar a través mío. Pero dice de Moisés, en cambio, que era un hombre humilde. Era un hombre manso. Ahí la comparación es muy clara. Moisés no era como ellos. Moisés aceptaba la voluntad del Señor. El Señor lo había puesto allí por pura gracia y él aceptaba lo que el Señor decía por medio de él. El ministerio que el Señor le había entregado. No se lo entregó por ser mejor, no se lo entregó por ser más agresivo. De hecho, él era lo contrario a Miriam y Aarón. Él era manso, era humilde. Ahí tenemos el ejemplo, un ejemplo perfecto de lo que es la humildad o la mansedumbre. Esa humildad que Dios forma, Jesús no la está diciendo de la nada. Es decir, Jesús lleva un orden en la bienaventuranza, si se ha dado cuenta, entre la primera y la segunda. Aquí Él sigue el orden. Él nos dijo primero: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que reconocen su condición espiritual. Luego dijo: bienaventurados los que lamentan su condición espiritual, es algo más emocional. Entonces, ahora la persona que sabe que no tiene nada delante de Dios, que no merece nada y se lamenta por eso, su ánimo está pacificado. Es dócil. Está en una posición humilde. Sabe que no merece nada. Bienaventurados los humildes. Es la bienaventuranza que sigue. Mansedumbre formada por el Señor, de un espíritu pobre y un ánimo de llanto, de lamento. Un buen ejemplo de ese efecto también lo encontramos en Naamán el sirio. Fíjense que Naamán el sirio sufría de lepra
Y cuando el Señor, por medio de Eliseo, le dice a Naamán lo que tiene que hacer para curarlo de la lepra, Naamán dice, ¿pero por qué me tengo que bañar en el Jordán? ¿Acaso en Damasco no hay ríos más grandes y mejores que el Jordán? Pero entonces su siervo le hace entender, obedece lo que te está diciendo el hombre de Dios, Eliseo. Obedece lo que te está diciendo. Naamán acepta, hay un cambio en él. Y entonces va al río, es lavado y es sanado. La Biblia nos ilustra una vez y otra más, que es ese ánimo humilde, el que el Señor forma en aquellos a quienes ha admitido en su reino. Leíamos en el Salmo 37 precisamente que su pueblo, habitando en medio de la impiedad, habitando en medio de un mundo hostil, rebelde, duro contra el pueblo de Dios, su pueblo va a ser bendecido precisamente manteniéndose en humildad, esperando, confiando en el Señor y sus promesas. Incluso confiando callados, decía el Salmo. Y desde luego, entonces, el ejemplo máximo de la humildad es el Señor Jesús. Es la representación por excelencia de la humildad. Dice en 1 de Pedro 2, verso 23, cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Ese es el ánimo humilde por excelencia, manso por excelencia. Cuando el Señor Jesús fue burlado y escupido, no respondió nada. Cuando fue vendido, de hecho, reprendió a Pedro porque tomó una espada para cortarle la oreja al siervo. Cuando estuvo frente a Pilato, él se mantuvo en silencio. Cuando sus amigos lo traicionaron y huyeron, no pronunció ningún reproche. Cuando Pedro lo negó, él en cambio fue hasta donde Pedro y lo restauró a la comunión. Incluso en la cruz dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En todo eso Jesús fue manso y apacible. Y el que es manso y apacible tiene un ánimo tranquilo, porque esa gracia lo capacita también para sobrellevar las debilidades de los demás, incluso las ofensas de los demás. Miren, alguna vez le preguntaron a Martin Lloyd-Jones, famoso predicador, Doctor Jones, ¿cómo podemos saber si alguien es humilde o no? Martin Lloyd-Jones dijo, ¿quieres saber eso dentro de la iglesia? Bueno, dentro de la iglesia todos dicen, soy pecador. Pero ve y dile en la cara a alguien, soy pecador, y que es pecador, y mira si se molesta o no se molesta. Si no se molesta, es manso. Y dentro de la iglesia, era lo que yo decía. ¿Quieres saber si alguien reconoce, es manso en verdad? Dile en la cara que es pecador. Dile en la cara que pecó. Ahí sabrás si es manso o no es manso. Entonces, hermanos, la mansedumbre es algo que solo Dios puede dar. Porque solo hay dos formas de responder cuando somos expuestos ante el Señor. O reaccionamos hostilmente o acogemos lo que el Señor dice de nosotros. Pero la mansedumbre no es algo que se logra solamente en el momento de la conversión. Es un proceso que dura toda la vida. El Señor nos tiene que santificar. El Señor continúa obrando en nosotros, continúa ayudándonos a morir a nuestro orgullo, a morir a nuestro yo, a nuestra ira. Nadie en este mundo es perfectamente manso, pero indudablemente hay un progreso en los creyentes en cuanto a ser más y más mansos. Desde luego, una persona que diga que no necesita ser mansa y que no es mansa en lo absoluto, y aún así
diga ser cristiana, tiene que preocuparse. Porque no hay cristiano que no sea manso. Ahora, con eso no quiero decir que todos sean igualmente mansos. Pero definitivamente el cristiano se sujeta a Dios. Y se sujeta al Señor Jesús. Y se sujeta a la palabra de Jesús. Hay mansedumbre en el cristiano. Si alguien dice, soy cristiano, pero ni lo puedes hablarle de la Biblia, ni puedes confrontarle con la Biblia, duda de ese cristianismo. Duda de ese cristianismo. La mansedumbre, ojo con esto, no significa tampoco pasividad. ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a poner el ejemplo de Jesús. Jesús era manso, pero su mansedumbre le daba la capacidad de tratar de forma firme el pecado de otros y también de defender a otros. El Señor Jesús tomó un látigo y volcó las mesas del templo. El Señor Jesús confrontaba a los escribas y fariseos y con términos bastante fuertes. El Señor Jesús reprendió con dureza a Pedro cuando Pedro le dijo, no, Señor, ni se te ocurra ir a morir. Él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. La mansedumbre no significa pasar por alto el pecado, pasar por alto el abuso hacia los demás. El Señor Jesús nos lo demuestra, que ser manso, de hecho ser manso, ayuda a tener un mejor equilibrio para cuando hay que confrontar las cosas que hay que confrontar. Porque, dicho de esta manera, no estás estallando por cualquier cosa. ¿Sabes en qué momento, cuál es el momento exacto para decir algo con firmeza? Y esa es una característica del cristiano y que el Señor va formando a partir de los años. Más y más, en crecimiento, en progreso. ¿Eres manso? ¿Ves mansedumbre en tu vida? Entonces, haces parte del reino. Bienvenido, haces parte del reino. ¿Cómo es exaltada entonces esa humildad que el Señor forma? La promesa dice, ellos heredarán la tierra. Ahora, eso no parece lógico. Lo que nosotros encontramos es que quienes parece que van a heredar la tierra son los malos, son los impíos. Decía Asaf en su salmo, oh, mira cómo los impíos prosperan, Señor. Mira cómo prosperan aquellos que se levantan en contra de tu causa. Eso es lo que parece que vemos. Que el impío es el que va a prosperar, que el impío es el que va a ganar. Parece que este salmo, esta bienaventuranza la tendríamos que leer diciendo, bienaventurados los soberbios, bienaventurados los fuertes, los intimidantes, porque ellos van a heredar la tierra. De hecho, vaya a una entrevista de trabajo en una empresa y cuando le pregunten una virtud suya, dígale que una virtud suya es la mansedumbre. A ver qué van a pensar de usted. No lo van a ver como algo precisamente positivo. Porque esta tierra lo que premia es el orgullo, es la dureza, es la agresividad. No se ve como una virtud el ser manso. Pero el hecho de que esta tierra funcione así, no significa que el Señor Jesús esté equivocado. Él nos dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y tal como a estos judíos que leímos en el Salmo 37, Él les dice, confíen, esperen, aguarden. Ustedes heredarán la tierra. Así nos lo dice a nosotros hoy. Ahora, ¿en qué sentido heredamos la tierra? Bueno, en un sentido no igual al de los judíos de antaño. Ellos esperaban inicialmente la herencia de Canaán, y es por lo que el Salmo surgió. Aunque ellos también esperaban la patria celestial, nos dice el autor de Hebreos. A nosotros nos está hablando directamente de la patria celestial.
Nos está hablando directamente de cielos nuevos y tierra nueva que vamos a esperar. Y esa es una promesa grandiosa, porque la promesa del Señor no es que vamos a heredar esta tierra corrupta y caída, sino que vamos a heredar una tierra limpia de la contaminación del pecado, sin los enemigos del Señor y nuestros, que son aquellos que no obedecen el Evangelio, que no creen en Cristo. Va a ser una tierra que vamos a heredar en su plenitud, una tierra santificada, una tierra glorificada, donde el Señor gobernará para siempre con nosotros. Esa es la gran herencia que estamos esperando. Esa es la gran promesa que el Señor nos hace. Y ahora, nosotros disfrutamos ahora un anticipo de esa gran meta, de esa gran promesa. ¿Cómo lo disfrutamos? La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1. Y eso implica que nosotros ya gozamos de unos beneficios que ya son nuestros. Nosotros, por ejemplo, estamos justificados, somos justos delante de Dios gracias a la obra de Cristo. Sabemos que ahora somos justos delante de Él, tenemos una posición delante de Dios. Además somos hijos amados, no somos enemigos. Somos hijos amados ya delante de Dios. Vivimos en una tierra corrupta y caída y aún así podemos decir que Dios es mi Padre. Es asombroso. Y además gozamos del Espíritu obrando en nosotros permanentemente, teniendo la garantía de que nosotros no vamos a terminar como empezamos esta carrera. A veces en la vida cristiana hay momentos altos y bajos, pero los hijos de Dios pueden tener la seguridad de que no van a terminar como empezaron su carrera. Van a ser santificados durante esta vida, van a progresar en su vida en el Señor, van a resplandecer como la luz de la aurora que va en aumento, como dicen Proverbios. Tenemos esa gloriosa garantía. Y el Espíritu actúa entonces como las arras de la herencia. Tú puedes ver ese progreso en tu vida, tienes el testimonio de que eres hijo de Dios, estás viendo que el Señor está obrando en ti. Pues entonces la herencia de la tierra, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, es tuya. Es tuya. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Benditos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Heredaremos la tierra. Será nuestra. No parece. Yo sé que no parece. Yo sé que con los problemas que enfrentamos a diario, no parece. Hay miles de preocupaciones. El estatus migratorio, se resuelve o no se resuelve. Los conflictos en el hogar. Vivir en la ciudad se puede llegar a tornar difícil. Yo sé que no parece que heredamos esto. Nos ofende el pecado y la maldad de algunos. A veces parece que vivimos un caos en nuestras vidas. Pero esta es la promesa. Heredarán la tierra. ¿Ves el testimonio de Dios en ti? El Señor obrando en ti. Entonces tienes la garantía de que heredaremos la tierra. Los humildes heredarán la tierra. Miren, hay un caso muy curioso dentro de la vida militar que nos ayuda a entender mejor aún esta parábola, esta paradoja. En algunos países utilizaban, no sé si aún utilizan, una figura o un cargo llamado un instructor de simulacro. ¿Qué hacía un instructor de simulacro? Llegaban los nuevos reclutas al ejército y el instructor de simulacro básicamente lo que hacía era probarlos. Eran 2 o 3 meses probándolos. ¿Cómo los probaban? Hablándoles fuerte en la cara, insultándolos, resaltándoles una y otra vez que ellos no eran dignos de estar en el ejército. Que estar en el ejército es un privilegio, es un honor. 2 y 3 meses en esa prueba. ¿Eso qué hace? Que aquellos
que no eran dignos, realmente se tenían que ir, porque no aguantaban la presión, o no aguantan la presión. Pero solo aquellos que realmente entienden que estar en el privilegio, que estar en el ejército es un privilegio que se te concede a ti, poder servir a tu país en eso, se quedan y aguantan sin importar las circunstancias. De la misma manera, pertenecer al reino de Dios es un privilegio y Dios no nos tenía que decir. Dios nos tenía que mostrar nuestra condición, nos tenía que mostrar quiénes éramos para decirnos, recibirte en mi reino es un privilegio para ti. Es algo que recibes por gracia y se te da a ti. Somos privilegiados. No es un privilegio que debe llevar a la vanagloria o al orgullo, pero tenemos un gran privilegio de que heredaremos la tierra. Ahora, entender este privilegio que tenemos debe llevarnos al menos a unas cuantas cosas, que son las aplicaciones finales que quiero que veamos. Entender que la mansedumbre es algo que Dios formó en nosotros y que es algo que Él forma, nos debe llevar a orar por mansedumbre. Porque entender que no es algo natural, que proviene de Dios, que es un fruto del Espíritu, implica que es Dios quien lo obra. Es Dios quien lo obra. Entonces, tienes problemas con tu carácter, tienes problemas con estallar en ciertas cosas. Antes de cualquier cosa, precisamente reconoce mansamente que no puedes tú, que tienes que pedirle al Señor que te doblegue, que te ayude a ser dócil. Lo segundo es que el ejemplo de la mansedumbre es Cristo. Y Él nos dijo, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Literalmente nos está diciendo, seguir sus pasos, aprender de Él, porque Él nos moldea, Él nos cambia, Él nos transforma. ¿Y cómo podemos ver, cómo podemos aprender lo que es la mansedumbre? Tenemos que ir a la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios. Tenemos que ir a su palabra para entender lo que significa ser manso, verlo a Él, cómo actuaba Él y cómo actuaban aquellos creyentes que tenemos en la palabra que aprendieron de Él. Y allí aprenderemos lo que significa ser manso. Y por supuesto, esto también implica que sigamos a aquellos que lo imitan a Él. Podemos ver ejemplos vivos de personas que imitan al Señor en la mansedumbre. Podemos seguirlos, podemos aprender de ellos. El Señor quiere que aprendamos. Él entiende que no hace parte del carácter natural. Hay que aprenderlo. Esto que también es un fruto tiene que ser desarrollado. Pero tiene que ser desarrollado con mucha oración y mucho discipulado del Señor para poder aprender mansedumbre. Hermanos, tenemos que elevarnos del cristianismo, tenemos que mirar más allá del cristianismo cultural. ¿Qué me refiero con cristianismo cultural? Las personas que dicen, creo en Dios, voy a una iglesia, pero realmente de allí no hay más nada. Tenemos que ver más allá de eso, ir más allá de eso. Ir más allá de pensar que ser cristiano es ser sano y exitoso. No, ser cristiano implica que el Señor nos ha dado estas bendiciones que estamos viendo, estas bienaventuranzas, incluyendo mansedumbre. El moralismo social no nos va a salvar, las buenas costumbres sociales no nos van a salvar. Incluso las palabras, las frases evangélicas populares no nos van a salvar, no van a formar mansedumbre en nosotros. Tenemos que ser domesticados, discipulados por el Señor. Ese es el testimonio que el mundo va a ver.
Ese es el testimonio que vamos a darle al mundo, a nuestras familias, a nuestros compañeros. Y allí verán el carácter de Cristo, de ese que es manso y humilde de corazón en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta bienaventuranza, por habernos concedido mansedumbre para creerte, humildad para escuchar tu voz, para ser parte de tu reino, Señor. Gracias, oh Señor, por lo que has hecho. Pero ayúdanos a crecer. Ayúdanos a continuar en medio de todos los desafíos que tenemos en esta vida. Que no nos inquieten aquellos que no te conocen, sino que podamos seguir adelante, sabiendo que tendremos cielos nuevos y tierra nueva como herencia, y que ya tenemos un anticipo de esa herencia por tu obra en nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a sobreponernos y en esta semana tener como firme disposición que si notamos falencias en nuestro carácter, nos falta esa humildad, nos falta esa mansedumbre, podamos llevarla en oración y buscarte a ti para que tú nos enseñes. Te lo pedimos, oh Señor. Amén.